Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Te extrañaba, corazón, ¿vale? Muy bien, mi querido Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, corazón? En una lectura, cuando me dijeron que haga la canalización de la persona de tu interés, ¿vale? Mucha gente dijo, no, Richard, yo no quiero saber nada del ex, yo estoy bien sola, yo estoy bien solo, mejor dime del futuro, pero es que yo hablo de todo. Pero ¿qué culpa tengo yo, cariño, que la mayoría recuerde lo que es a su ex? No tiene por qué ser malo el ex, ¿no? Se supone que cuando vosotros se conocieron con él o con ella, todo era perfecto. Luego con el tiempo las cosas cambian, pero no tenemos por qué tener un mal recuerdo, sinceramente. Yo me acuerdo, cariño, mucho de mis ex, esos bailes. Muy bien. Y otras cosas, ¿vale? Muy bien, mi querido Cáncer. Vamos a canalizar, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a pedir a Dios, al universo, que nos ayude, que Dios y el universo nos ayude, que Dios y el universo nos ayude con las semillas sagradas. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengo que dar mi cherry antes, ¿no? Así se dice en mi lindo Perú. Muy bien. Empezamos, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, que Dios, el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Cáncer. Cariño, es muy curioso porque una de las imágenes que ha predominado con las semillas sagradas es como que tú estás cortando cabello, ¿vale? O te has ido de repente lo que es al barbero, al peluquero, a ponerte bella, a ponerte bello, pero esto no de una forma real. Puede ser que tú has soñado, mi querido Cáncer, que estás cortando cabello o que te estás afeitando. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué? ¿Qué significa ese sueño o ese mensaje que yo he visto con las semillas sagradas? Muchos de vosotros, Cáncer, van a poner fin a una relación, a una situación, o simplemente cierras lo que es un ciclo. Es como que me dices, ya estoy cansado de hacer el papel de Candy, ya estoy cansado de estar recordando siempre al Kevin, a la Lupe, creo que tengo que darme lo que es una oportunidad, cariño. O de repente tú has soñado a tu ex, puede ser el caso, o a una persona en especial. Pero dentro de ese sueño, cariño, tú cortabas algo. Cuando vosotros sueñan esto, puede ser tu ex, puede ser una persona especial, puede ser alguien importante en tu vida. Quiere decir, cariño, que se corta la conexión, porque el cabello representa también lo que es el hilo de la vida. O tú terminas contacto, comunicación con esta persona, o de repente, mi querido Cáncer, puede ser que me diga, Richard, hace poco una persona que quería mucho ya no está en este plano terrenal. También puede ser el caso, cariño. Muy bien. El otro mensaje, Cáncer, yo he visto también dentro de ese cabello que salían unos dientes, pero eran como si fueran de vampiros o de una serpiente también.
Yo lo que siento, mi querido cáncer, puede ser que muchos de vosotros van a romper una conexión o van a cortar lo que es una conexión cáncer, posiblemente, cariño, porque alguien te traiciona. O de repente tú sientes que esa persona te traiciona. O es mala vibra para ti, mi cangrejito. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido cáncer. Muy bien, salió. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, cariño, representa a una persona de elemento tierra, pero también representa lo que es una energía vieja. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente un Virgo. También está relacionado con situaciones del pasado, mi querido cáncer. La carta del ermitaño, cariño, es una carta, no tiene por qué ser malo, es una carta que tiene mundo, experiencia, cáncer. ¿Vale? Es una persona que ha conocido a muchas personas, que de repente ha estado por muchos países, que tiene experiencia, tiene un currículo largo, cariño, que se lo ha comido todo también. Puede ser el caso. Entonces, como tenemos lo que es la carta del ermitaño cáncer para ti, como carta guía, carta consejo, me dicen, en estos momentos cáncer posiblemente está en una etapa en la cual dice, quiero tranquilidad, quiero paz, no quiero complicarme la vida, necesito soltar el pasado, necesito estar bien donde estoy. Es como que quieres poner todo en su lugar, no quieres complicarte la vida. A lo mejor estás saliendo con alguien, estás conociendo a alguien y me dice, Richard, no me hables del pasado, no quiero. O te has dado cuenta, cariño, que de repente recordando esa energía no avanzas, porque el ermitaño no sale de su zona de confort. El otro mensaje, dependiendo de las cartas que me salgan ahora, cáncer, también puede ser que vas a tener noticias del pasado, aunque no lo quieras oír. Vamos a ver signos. Virgo, me sale Tauro, me sale Cáncer, otra vez Cáncer, Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser cualquier signo. Vamos a ver iniciales. Las iniciales Cáncer puede coincidir en cualquier inicial de su nombre, su apellido, su apelativo, ¿vale? La letra B, la letra E y la letra O. Muy bien. Vamos a ver una carta corazón de melón del tarot Z. ¿Qué me quiere decir Cáncer? Luego vamos a preguntar qué es lo que siente, qué es lo que piensa él o ella de ustedes. Sea tu ex, sea una persona nueva, da igual, de una forma general. Vamos a ver, mi cangrejito. Vamos a ver, cariño. El tarot Z. El tarot Z, cariño. La carta de las de copas, corazón. La carta de las de copas nos habla de las nuevas oportunidades, Cáncer. O tú quieres una nueva oportunidad, no quieres saber nada del pasado, o la persona del pasado, la carta del ermitaño, va a buscar una nueva oportunidad, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ermitaño es el pasado y la carta de las de copas, cariño, nos hablan de los regalos de Dios, nos hablan de las oportunidades. El otro mensaje, Cáncer, porque sé que por ahí me van a criticar. Richard, no todo es amor. Yo te entiendo, Cáncer, yo te entiendo, mi cangrejito. No seas impulsivo, cariño. A veces de repente eres tan, yo qué sé, eres una persona tan viva, Cáncer, que eres muy impulsivo a veces. Vale. Vamos a suponer, Cáncer, que esto lo relacionamos también en la economía, en el proyecto. Tú de repente tenías algo en tu mente, una idea, un proyecto, un sueño. Pero por X motivos tuviste que tomar otro camino, Cáncer. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, las circunstancias, el destino, la vida, te va a llevar a que retomes ese gran sueño.
ese proyecto que tú querías hacer años anteriores. Entonces, esto es una oportunidad. Porque la carta del as de copas, cariño, nos dice que Papá Dios está contento, está feliz, porque tú tengas una nueva oportunidad en algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. El tarot de la New. Richard reacciona. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del carro. Es tu signo, tu intuición, cariño, tu intuición. A ver, Cáncer, por Dios, de verdad. ¿Quién te entiende, corazón? ¿Quién te entiende? No quiero saber nada del pasado. Pero en algún lugar de tu corazoncito, cariño, llevas el recuerdo de una persona. Porque sale la carta del carro, cariño. Es cierto que en estos momentos muchos de vosotros están en plan empoderados, empoderadas, en plan bichotas, cariño. Te sientes el rey, la reina, te sientes la última chupadita de mango, la cual me encanta. Me encanta, Cáncer, que tú recuperes tu poder. Me fascina, sinceramente. Y así tiene que ser siempre. Pero en algún lugarcito de tu corazoncito, cariño, lo llevas todavía a esta persona en tu mente, en tu recuerdo. Y no vaya a ser que, Cáncer, a veces la cabeza nos da una mala jugada, Cáncer. ¿Cómo así, Richard? Puede ser que te has levantado pensando en él o en ella, o lo has soñado y no entiendes. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Ya no lo quiero, Richard. Me he conseguido otro grande que mide 2 metros, Richard. Venoso, venoso. Porque va al gimnasio, Richard. ¿Por qué otra vez lo pienso? ¿Por qué lo he soñado? Yo creía que esta historia ya estaba zanjada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver por qué, ¿vale? A ver, puede ser que tu cabecita te está dando lo que es una mala jugada, ¿vale? Nos pasa a todos. No te sientas mal. No seas obsesivo, obsesiva, Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas. No es que tu cabecita te haya dado lo que es una mala jugada, cariño. No, no, no. Lo que pasa, Cáncer, es que esa persona ha estado hablando de ti. Esa persona, cariño, tu nombre ha aparecido en esa conversación. Espero que no haya sido con la otra, con el otro. Corazón, a lo mejor yo que sé, lo ha estado besando a su pareja. Y vamos a suponer que tú te llamas Lupe y la otra se llama María. Lupe, te amo. Y María se ha quedado a cuadros, cariño. ¿Qué me estás diciendo, cucaracha? Ay, por Dios, Cáncer. Tú estás ocasionando problemas. Estás rompiendo hogares. Estás rompiendo hogares, Cáncer. Eres como Rubí. Eres como Teresa. Una hembra mala, cariño. Es así. No, Cáncer, tú no lo estás rompiendo los hogares. Son ellos que prácticamente no te pueden sacar de su mente. Tú no tienes la culpa de ser víctima de tu belleza. Algo habrás hecho, ¿no? Que te recuerda, yo qué sé, el picayelo, cariño. El Pikachu, la sirenita sin agua. A lo mejor algo has hecho, Cáncer. Algo habrás hecho. Richard, ¿cómo es la sirenita sin agua? Ni yo mismo sé. ¿Cómo es la sirenita sin agua? Ni yo mismo sé, cariño. Bueno, hay una escena en La Sirenita donde sale del mar, se pone en una roca y dice, ¡ah! ¿Eso será? Pues yo qué sé. La sirenita sin agua, no sé, cariño. Me ha venido así, me ha venido un don, ¿vale? Es esto. Entonces, mi querido Cáncer, siento que esta persona te recuerda, te piensa, cariño. Por eso que se te ha venido en la mente. Menuda cucaracha, sinceramente. Es como para sacar la chancla y decir, basta ya, basta ya. ¿Por qué no lo puedo sacar de mi mente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy un niño normal, una niña normal? No es tu culpa, Cáncer. Es culpa de ellos. No es tu culpa. Por eso que estás nervioso, nerviosa. Por eso que dice Richard, ¿hasta cuándo? Préstame tu chancla. Vamos a continuar. A ver.
Vamos a ver, Cáncer, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta. Ay, por Dios, Cáncer, no sé si decirte este mensaje porque peor te vas a ilusionar. Y tú eres como una candy, cariño, y eso me encanta de ti. ¿Por qué esta persona no te puede sacar de su mente y por qué tú tampoco no puedes sacarlo de su mente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque tenemos la carta del 2 de copas. Y la carta del 2 de copas, cariño, este hombre o esta mujer, aunque ya no lo quieras en tu vida, es tu alma gemela. Por eso que vosotros no desconectan, cariño. Y quizá la última palabra lo tienes que tomar tú, Cáncer. Tú. Por eso, cariño, eso es lo que está pasando, ¿vale? Tú no tienes culpa, cariño. Tú de repente me dices, Richard, yo ya cerré ese ciclo. A otro sapo ahora que venga. Que pase el siguiente, por Dios. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué es tu alma gemela, cariño? Por eso está pasando lo que está pasando, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Vamos a canalizar qué está pensando en estos momentos. Estés en pareja, sin pareja. Vamos a ver, cariño. El agua está fría ya. Que Dios cayó una carta. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del mundo. La carta del mundo, Cáncer, pregunta, significa lo que es, al signo de Virgo. Significa también cerrar un ciclo. Significa también los deseos, las buenas intenciones, Cáncer. Entonces, esta persona te dice, mi querido Cáncer, has sido y serás siempre lo mejor que me ha pasado en la vida. Lamentablemente para muchos de vosotros, esta historia se cerró, pero yo siempre te deseo, siempre te pienso. Quiero que sepas que siempre voy a desear que tú seas feliz. Siempre voy a desear que tú encuentres tu camino. Tú para mí no has sido uno más o una más, no. Tú para mí has sido especial. Y siempre, siempre voy a desear tu felicidad. Te extraño, te deseo, te pienso. Nunca podré sacarte de mi mente. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque la carta del mundo es una carta de buenos deseos. Es una carta positiva. El huevo cósmico siempre es algo positivo para ustedes. Y esta persona quiere algo bueno para ti, Cáncer. La carta del 8 de espadas. Si te das cuenta en esta carta, aquí hay un personaje que está vestido de rojo, tiene mucha pasión, tiene mucho deseo, pero tiene una venda en los ojos y está rodeado de espadas, cariño. ¿Cómo me gustaría, Cáncer, poder tener valor? ¿Cómo me gustaría poder tomar esa decisión? Yo te deseo, yo te pienso, yo te recuerdo. Cada noche, cada instante, cada día, estás aquí en mi corazón conmigo. Pero mis miedos son más grandes. Lucho con mis pensamientos, con mis miedos, con mis dudas, con mis inseguridades, pero te deseo. Pero no puedo avanzar, no sé qué hacer. Tengo miedo a la sociedad. Tengo miedo al qué dirán. Tengo miedo a que mi familia me critique, a que me den la espalda. ¿Por qué te digo que esta persona tiene miedo, a pesar que te desea? Porque está rodeado de espadas, cariño. No lo dejan avanzar y tiene una venda en los ojos. Pero el color es rojo. Es rojo, Cáncer. Quiere decir que te desea. Quiere decir que piensa en ti. Y de repente, si existe una oportunidad, vosotros dos, cariño, prácticamente el infierno vuelve a encenderse otra vez entre vosotros dos. Vamos a ver. La carta del paje de copas. Mira. Con esta carta hay otro mensaje. En estos momentos, cariño, amor, estoy con alguien más. He empezado lo que es una relación. Pensaba que podía sacarte de mi mente. Pensaba que ahora sí iba a ser mi oportunidad.
tenía muchas ilusiones, pero no soy feliz. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Cáncer, aquí este personaje es un mendigo o una mendiga. A pesar que tiene una ventana llena de oros, está mendigando, cariño. Quiere decir, mi querido Cáncer, que aparentemente parece que su vida fuera todo perfecto. Tiene supuestamente a la mujer perfecta, al hombre perfecto, tiene la casa soñada, el trabajo, los hijos, pero no es feliz. No es feliz. ¿Por qué? Porque mira cómo está. Esta persona tendría que estar vestido con ropas, cariño, doradas. Porque aquí hay oro, corazón, pero está mendigando amor. Se está engañando, Cáncer, y no es feliz. Este hombre o esta mujer no es feliz, mi querido Cáncer. No es feliz, corazón. Vamos a ver la carta del 6 de copas. Como tenemos la carta del 5 de pentáculos, cariño, me confundió el 6 de oros, del 5 de pentáculos, 5 de oros, te dice, aguanto todo esto porque esta persona, cariño, está pasando por apuros. Lo hago por ellos, Cáncer, y tú lo sabes, lo hago por mis hijos, porque aquí veo criaturas, cariño. Creo que me ha tocado sacrificar ese gran amor, esa historia entre nosotros dos. Nos conocemos desde muchos años, inclusive vosotros desde jóvenes. Pero tengo que sacrificar todo por mis hijos. Son personas, algunos de ellos Cáncer, muy maternales, muy paternales. Son personas que adoran a sus hijos. Y quizás por eso no pueden hacer ese cambio, Cáncer. Pero sufren, mi cangrejito. Sufren, ¿vale? Ahora voy a canalizar para aquellos que están en pareja, ¿vale? Para aquellos que están en pareja. Vamos a ver. Para aquellos que están en pareja con el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Para aquellos que están en pareja. Y luego para aquellos que están conociendo recién a alguien. Para aquellos que están en pareja, para que no me critiquen. La carta del 2 de espadas. Si tú te das cuenta, Cáncer, aquí hay dos personajes que están de espalda. Fíjate. Y cada uno tiene lo que es una espada. La carta del 2 de espada representa tomar decisiones. Cáncer. Siento que esta persona, cariño, tiene de repente sus propios ideales, tiene un carácter muy especial. El hecho es, Cáncer, como que vosotros no se ponen de acuerdo. Pero esta persona, aunque vosotros no se ponen de acuerdo, no te deja. No te abandona, Cáncer. Simplemente que vosotros, quizás tú estás buscando otro sentimiento. Quizás, cariño, estás con esta persona para sentirte acompañado, acompañada, pero no lo amas, Cáncer. Esta persona te dice, aunque a veces nosotros no nos entendemos, aunque a veces de repente tenemos nuestras cosas, nuestras riñas, o diferente manera de pensar, yo siempre voy a estar aquí contigo. Dime, mi querido Cáncer, si esta persona, a pesar de su carácter, te dice, aquí estoy yo siempre te voy a proteger, yo siempre te voy a cuidar. A pesar que no se entiende muchas veces, porque tenemos la carta del 2 de espadas. La carta del caballero de espadas. Muchas veces, mi querido Cáncer, esta situación lleva a que a lo mejor de repente tú te aísles, a que esta persona se aísle. Porque tenemos la carta del rey de espadas. Muchas veces va, como se dice, a su bola, a su aire, Cáncer. A veces tú tienes que desconectar o esta persona tiene que desconectar. Pero no quiere decir que te abandone, no.
Siento como que tú estás lidiando con una persona cáncer que tiene sus propios ideales, sus propios conceptos, toma su propia decisión. Una persona que puede ser también de elemento aire, o una persona que, pues simplemente, cariño, no se deja influenciar. Es así, tiene carácter cáncer. La carta de loco, cariño. Esta persona, mi querido cáncer, es una persona que a veces contigo se siente como muy infantil. Siento que este personaje cáncer, posiblemente el que vosotros no se entiendan muchas veces, quizás es porque ha tenido algún tipo de problema en su infancia. O esta persona, cariño, viene de familia desestructurada. También puede ser el caso. Pero sale la carta de loco. Es como un niño, es como una niña, que necesita posiblemente que alguien lo esté guiando. Es como que tú en esta relación, cariño, eres la persona adulta. Eres la persona que saca adelante. Es una persona que a veces te gustaría que cambie, pero no es mala persona. No veo que sea mala persona, porque no te abandona. Tiene sus cosas, pero no te abandona. Necesita que alguien le esté guiando. Y ese papel te ha tocado a ti, cáncer. No es mala persona, sinceramente. La carta del 9 de copas. Esta persona, mi querido cáncer, te ama. Pero a veces también es una persona que quizás porque ha sido amoldeado así o por circunstancia de la vida le cuesta expresarlo. Es una persona un poco que a veces, eso nos pasa mucho a los hombres, a los varones. Queremos a una persona pero nos cuesta expresar, ¿vale? Quizá de repente porque pensamos que si expresamos sentimientos, cariño, se nos baja la hombría, ¿no? Puede ser. O simplemente es algo por costumbre. Pero esta persona, cariño, te ama, te quiere. Simplemente le cuesta expresar. La carta de la reina de espadas o el caballero de espadas, como quieras llamarlo. Esta persona, cariño, siempre te va a estar protegiendo, siempre te va a estar guiando. Yo siento, mi querido cáncer, que solamente hace falta tiempo y hablar más. No es mala persona. No es mala persona. Necesitas que tú lo vayas amoldeando, cariño. Vamos a ver, corazón, para aquellos que están conociendo a alguien, con el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Es una lectura diferente, ¿no? Es que hay que salir de la rutina, cariño. Comer frijoles todos los días cansa y da gases. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver. Richard, ¿cómo que da gases? Es la verdad. Tú comes frijoles y te da gases. No, Richard, a mí no. Pues entonces tendrás estómago de dragón. Porque no entiendo, cariño. A todos nos da gases. A todos. Vamos a ver. Y mira que a mí me encantan los frijoles. Vamos a ver. Un día voy a salir flotando por ahí, cariño. A ver, cáncer. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente están conociendo una persona nueva porque has terminado una relación. Ha sido muy rápido, sinceramente. Yo te recomendaría, cáncer, que te des un tiempo. Pero bueno, es tu vida, no la mía. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Esta persona, cariño, que tú estás conociendo, está interesado en ti, ¿vale? Sus intenciones son buenas, pero como el mismo nombre lo dice, el paje de pentáculos, recién están empezando con este proyecto de amor, pero está por ti. Es una persona, cariño, que te quiere demostrar como que tiene carácter, como que prácticamente es una persona que tiene fuerza,
quiere impresionarte, sinceramente. A lo mejor te lleva a comer, a lo mejor siempre está muy, como se dice, muy fuerte, va al gimnasio. Te quiere impresionar, Cáncer, ¿vale? Te quiere impresionar. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la luna. Este personaje, mi querido Cáncer, también es una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Es una persona, cariño, que le encanta la familia, le encantan los hijos, o es muy maternal, muy paternal, o muy de familia. Y posiblemente esto, cariño, a ti te gusta, o te va a gustar. Siento, mi querido Cáncer, que este personaje es como que quiere ya que tú conozcas a los suyos, a su familia. O te lo va a decir, Cáncer, te lo va a insinuar. La carta del carro, cariño. Y este personaje, mi querido Cáncer, está por ti, porque sale la carta del carro. Siento que para muchos de vosotros, Cáncer, también tú estás conociendo a una persona con estas características que te quiere impresionar, que también de repente está en la distancia. Esta persona, cariño, te va a hablar de un viaje, o de repente te hace una sorpresa y aparece un día en la puerta de tu casa. O de repente te ha dicho, te invito a que vengas a conocer mi mundo, mi entorno. Cáncer, está por ti, ¿vale? Cuando dos cartas se miran, nos dicen, ese hombre o esa mujer está por ti. Y encima sale Cáncer, la luna es Cáncer, el carro es Cáncer, esa persona está por ti. Es una persona muy atractiva, muy atractiva. En algún momento, Cáncer, a lo mejor puede ser que como tú has pasado por relaciones un poco tormentosas, te preguntas si esta persona realmente te quiere, porque es como que lo ves como diciendo, Richard, no me lo puedo creer, Richard, es enorme, Richard, enorme, es alto, mide 2 metros y yo apenas no llego ni al metro, pero no sé qué ha visto en mí, no sé por qué de repente se siente atraída hacia mí. ¿Por qué, cariño? Por tu carisma, por tu carácter. Por eso yo siempre te digo, Cáncer, lo que a ti te hace especial es cada vez que yo te digo, mi Candy, cuando tú estás ilusionada, ilusionado, cariño, porque tienes esa inocencia que se está perdiendo, Cáncer. Estamos en un tiempo, Cáncer, en la cual todo va muy rápido. Y ahora con las redes sociales, más automáticamente te conocen y ya quieren, cariño, hacer el Pikachu. Ya quieren hacer el Pikachu. Y tú te quedas a cuadro. En cambio, esta persona es como muy tradicional. Muy de familia, Cáncer. Está por ti, ¿vale? Vamos a continuar. Voy a tomar agüita. Vamos a ver, mi cangrejito. Vamos a ver. Las características, Cáncer. Se me ha ido el tiempo. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que es como que se está separando o se va a divorciar. Puede ser de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. También puede ser un Tauro o cualquier otro signo. Este personaje, mi querido Cáncer, se pone en contacto contigo y posiblemente te va a comentar que ha terminado su relación. La carta de la sota de bastos. Ese personaje también puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que te interesa mucho y posiblemente ese personaje, cariño, está dentro de tu gimnasio, de tu trabajo o tus estudios. Una persona que se viste de una forma muy deportiva. La carta de Rey de Bastos. Una persona que estaba a la defensiva, de repente no había contacto, comunicación, baja la guardia. Este personaje, Cáncer, se pone en contacto contigo. Tiene ojos claros, verdes, azules, color miel, algunos de ellos tatuaje, cabello corto. Puede ser que esta persona esté en la distancia, pero se pone en contacto contigo, mi querido Cáncer. Cariño, ¿vale? Vamos a ver.
Una carta consejo en economía, no quiero que me critiquen, una carta consejo en economía, Cáncer. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. La carta del as de bastos. Te viene un proyecto o te van a hablar de una oportunidad. La carta del 4 de oros. Es una oportunidad, cariño, que no debes dejar pasar. ¿Por qué? Porque esto es el principio de un gran cambio. Te van a hablar de un proyecto, de una oportunidad. La carta también del 3 de pentáculos. Inclusive Cáncer te va a ayudar para que tú te estés relacionando con más personas, para que tu currículo vitae crezca. Siento que esto es una oportunidad. Te abre a unas puertas, cariño, para que tú te relaciones con muchas personas que está vinculado con tu trabajo, con tu proyecto, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Ha sido una lectura diferente, pero quería hacerlo. Sé feliz, mi cangrejito. Apóyame con la lectura.